Iglesia del Nazareno presenta un mensaje de enseñanza de la Palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. Les supliqué y no pudieron. Esta frase suena interesante. A usted le da la idea de que usted ha pedido algo y se lo negaron, o la persona a quien se lo pidió no podía hacerlo o estaba incapacitada para poder efectuar lo que usted le pidió. Ese es el título que he puesto: supliqué y no pudieron. Ahora, queremos hablar en este tiempo a través de Canal 27, el canal que predica la verdad. Quisiéramos hablar un poquito sobre el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué significa el reino de Dios? Recuerden que Jesús dijo: el reino de Dios ha llegado a ustedes cuando Él empezó su ministerio en esta tierra. Lo que realmente significa el reino de Dios es el gobierno de Él. Eso significa poder, significa autoridad, significa gobierno y dominio sobre un pueblo, sobre un grupo o una persona sobre la que se ejerce ese gobierno. Y Él por parte de los cristianos damos énfasis cuando hablamos del gobierno de Dios, cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de la parte espiritual que consiste en ese cambio de corazón, en ese cambio de mente, en ese cambio de ser, en eso que produce el arrepentimiento, la metanoia, un cambio, un giro de 180 grados en el concepto de la vida que estamos llevando, la percepción que tenemos de la naturaleza, de lo que nos rodea y sobre todo la percepción de Dios. Qué importante es cuando el reino de Dios se establece en nuestra vida por ese cambio de corazón y de mente, y nosotros podemos entender que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, como el mismo Jesucristo lo dijo: el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Cuando oramos, por ejemplo, en el Padre Nuestro, que algunos tienen la buena costumbre de repetirlo con frecuencia en la casa mientras se ora, decimos: venga tu reino. Y lo que estamos diciendo es que queremos que la situación que enfrentamos es como que si el Señor mismo se hiciera cargo, como que si Él mismo interviniera, como que si Él mismo lo efectuara. Venga tu reino es: venga tu gobierno, venga tu control, venga tu soberanía, hazlo tú conforme a tu voluntad, como tú quisieras que se hiciera. Decimos que el reino de Dios ha venido cuando la voluntad de Dios se cumple totalmente en nuestra vida, cuando el señorío de nuestro Señor Jesucristo dirige todo en nuestra vida, en nuestro matrimonio y en nuestra familia. El reino de Dios está sobre nosotros. Por eso es cuando algunos teólogos hablan de este tema del reino de Dios, dicen un ya, pero todavía no. Un ya porque ya está aquí el reino de Dios, ya la soberanía espiritualmente hablando de Dios está sobre nuestra vida, sobre nuestro matrimonio o sobre nuestra familia. O también decimos que ya hay un control de Dios sobre nuestra vida. Importante es que entonces vengamos a ser parte del reino de Dios, vengamos a entender que ese ya es soberanía y autoridad de Dios en nuestra vida, pero todavía no, dicen. Sí, no en todo su esplendor y en toda su grandeza y en esas cosas que aún ojo no vio ni oído oyó, que están reservadas para todos aquellos que creen en su nombre. Es como un anticipo, pero no estamos viendo toda la gloria y el favor de Dios que se establecerá cuando Él venga por su iglesia en su segunda venida. Importante. Ahora, decía hace unos momentos, qué importante es que usted y yo, como pueblo de Dios, como hijas de Dios, y todos aquellos que lo habrán de recibir a Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo que los convence de pecado, puedan saber lo que es de importante ser parte del reino de Dios, venir a formar parte de ese pueblo adquirido por Dios y que podamos, a través de la gracia de Él, estar comisionados en lo que Él quiere que hagamos en tanto que llega el momento de su venida. Nosotros, como seguidores de Jesús, como seguidores en nuestra vida cristiana, también tenemos que vivir de acuerdo a esa santa y bendita voluntad de Dios.
Muchos de aquellos que seguían a Jesús en el tiempo que Él desarrolló su ministerio en esta tierra, creían que eran parte del reino de Dios, porque eran judíos, o porque se identificaban con Jesús, o porque de alguna manera se creían estar en los caminos que Él estaba trazando, y se creían parte de su reino. En respuesta a esto, Jesús justamente les predica el Sermón del Monte, que lo encontramos allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, 6 y 7. Aquí Jesucristo realmente expresó lo que significa ser parte del reino de Dios, y son aquellos que reconocen su pecado, son aquellos que ven la grandeza y la perfección de Dios, y son aquellos que reconocen que necesitan tener una íntima comunión con Dios y un corazón puro, y se conducen bajo el verdadero temor de Dios. Y así comienza el reino de Dios en sus vidas. Entonces podemos decir que hay multitud de personas que forman ya parte del reino de Dios y su justicia. Un reino establecido espiritualmente que va creciendo y va menguando todas las poblaciones por gracia y favor de Él. Nos conducimos en santidad, nos conducimos en verdad, nos conducimos en justicia, nos conducimos en amor y paz, valores inherentes, parte de nuestro estilo de vida. Y tomando el Evangelio del apóstol San Lucas, queremos aquí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, tomar los versos del 37 al 41 del capítulo 9 del Evangelio de Lucas, y deseamos junto a usted meditar en el tema frutos de ser parte del reino de Dios. ¿Cuáles son los frutos de ser parte del reino de Dios? Estamos diciendo que ya formamos parte, hay un gobierno, hay una autoridad, hay una soberanía, hay un control de Dios sobre nuestra vida, que voluntariamente hemos aceptado mediante su gracia al venir a ser parte del cuerpo de Cristo. Ahora, ser parte del reino de Dios da como fruto el que hayamos creído. Da como fruto el que hayamos creído. El primer fruto que produce ser parte del reino de Dios es darnos un corazón crédulo. Es una bendición saber que ahora somos parte del reino de Dios porque creímos. El pasaje nos muestra, el pasaje que tenemos ahora abierto en este capítulo 9 de Lucas, en los versos 37 al 41, nos muestra a un padre angustiado porque su único hijo, el único hijo entre él y su esposa, era presa de una posesión demoníaca que buscaba destrozar y destruir a aquel muchacho, a su hijo único. Él había oído sin duda de Jesús y fue en busca de auxilio. Este padre, cuando llegó, pidió que lo ayudaran. Si usted va al contexto del pasaje, se va a dar cuenta que Jesús no estaba ahí, no estaba Jacobo, Pedro y Juan, ni Jesús, solo estaba el resto de los discípulos, y él pidió que lo ayudaran. Uno puede deducir en el texto que lo pidió que lo ayudaran, y estuvieron batallando toda aquella mañana con él, ahí luchando para echar fuera el demonio que hacía presa de aquel pobre muchacho. Y no pudieron hacer nada, no pudieron lograrlo. Entre tanto que estaban en toda esta lucha y aquel padre angustiado estaba buscando una respuesta, volvieron a ver hacia el lado opuesto y a la distancia divisaron que venía Jesús con los otros 3 discípulos. Entonces, este padre, cuando vio que era Jesús, sin duda la multitud dijeron, allá viene Jesús, y él salió corriendo delante de toda aquella multitud y fueron al encuentro de Jesús. Esa es la historia que estamos viendo acá. Jesús venía con sus discípulos, con aquellos discípulos amados que habían ido con él hasta el monte. En ese monte él se había transfigurado, habían visto cosas maravillosas, incluso querían quedarse allá. Pero ahora ya venían de regreso esa mañana, y cuando vienen de regreso se encuentran con este drama, se encuentran con esta situación que hay un padre angustiado ahí enfrente. Y ahora sí, vayamos al pasaje, leamos ahí en Lucas capítulo 9, verso 37, dice la palabra: al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud, dice la palabra de Dios, salieron al encuentro, y he aquí
un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu lo toma de repente, da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. En el verso 40 leemos: y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Rogué a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. En el verso 41 dice la palabra: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Jesús atendió inmediatamente a aquel padre angustiado, pero también se refirió a toda la gente que le rodeaba, a la gente que estaba con el resto de sus discípulos, y manda una palabra muy fuerte. Le dice: oh generación incrédula y perversa, porque eran pecadores. Oh generación incrédula, estoy con ustedes, hago cosas maravillosas. Diríamos en este tiempo: tienen mi palabra, ven los milagros, ven las cosas que están pasando y aún no creen. Oh generación incrédula. Y luego agrega: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Cuánto tiempo es necesario que yo conviva con ustedes para que puedan creer en el poder de Dios? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Son palabras que suenan un poquito pesadas, pero lo que Jesús está diciendo es: ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Cuánto debo agotar mi paciencia para que puedan entender? Y no cabe duda, para ser parte del reino de Dios en esta tierra es necesario creer. Esa es la puerta que abre un gran panorama de bendición para nuestra vida cuando venimos a ser parte del gobierno de Dios y entramos al reino de Dios y su justicia. Tenemos que creer, y el creer nos lleva a poner nuestra mirada en Cristo Jesús, a poner nuestra mirada en su palabra y desprendernos un poquito de la realidad. Porque cuando miramos la realidad, cuando miramos las circunstancias, estas operan bajo el reino de las tinieblas para destruir nuestra fe, para destruir nuestra confianza, para hacernos quitar nuestra mirada del Rey de Gloria y ver las realidades y decir: pero mira tu realidad, mira las condiciones son otras. ¿Cómo puedes creer en tiempo de bien si mira cómo te está yendo? ¿Cómo puedes creer que vas a sanar si cada día estás peor? ¿Cómo puedes creer que tu negocio va a mejorar si vas a la quiebra? En fin, el mundo nos señala muchas cosas. Por eso, entrar al reino de Dios requiere que pongamos toda nuestra confianza en Él. Puede que la realidad, puede que la experiencia, puede que las cosas que vemos no nos ayuden a tener confianza, pero nuestra confianza no está puesta en las cosas reales, en las cosas que se ven, sino están puestas en aquellas que no se ven, en aquel que dijo: yo estaré contigo y de cierto te ayudaré y te bendeciré. Así que tenemos que comenzar por creer. Por eso Jesús fue muy claro. Allá en Mateo 12, 28, este verso 28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús está diciendo: ya el reino de Dios está ante ustedes, ya el reino de Dios está aquí, ya el reino de Dios está permeando la vida de todos y cada uno. ¿Qué se requiere? Como decía, se requiere creer, confiar y pensar que Dios tiene el control de todas las cosas y que ahora usted y yo venimos a formar parte del reino de Dios porque hemos creído, y ahora necesitamos ser instrumentos para hacer que el reino de Dios se extienda, porque de eso se trata. Por eso somos pueblo de Dios. Buscamos que esta voluntad santa de Dios, que este gobierno precioso de Dios se extienda a todos los rincones. Por esa razón está Canal 27 en el aire. Por esa razón Canal 27 lleva el mensaje de esperanza a todos los pueblos, aldeas, caseríos, a todos los lugares de Guatemala y fuera del país. Porque buscamos que el reino de Dios leude toda población, el mensaje bendito de la palabra de Dios llegue y todo guatemalteco, toda guatemalteca, toda persona pueda creer en Jesucristo y saber y entender que Él es la única solución que necesitamos a los problemas de nuestra vida. Pero también ser parte del reino de Dios da como fruto
el que presenciemos su gloria, no solo da como fruto el que hayamos creído en Él, sino también lo maravilloso es que empezamos a presenciar la misma gloria de Dios, el favor, la grandeza y el poder de Dios. Somos parte del reino de Dios porque hemos creído, pero además somos parte del reino de Dios porque estamos cada día, si usted percibe bien esto, presenciando y viendo su gloria, el poder y la grandeza que opera en este reino de Dios que ha venido a este mundo. Jesús lo dijo a aquel padre este día. Sigamos con la historia, vengamos a la historia. Los discípulos habían creído en Jesús, lo seguían, aquellas multitudes eran incrédulas, pero Jesús una y otra vez les insiste que deben creer. Y acá en esta parte encontramos a este padre que cuando lo ve a Jesús en la segunda parte del verso 41 dice, trae acá a tu hijo. Oye esta voz de Jesús que le dice después de que el padre le dijo, lo traje a tus discípulos y no pudieron hacer nada por él. Jesús después de regañar y de llamarle la atención a aquella multitud y a sus propios discípulos, le dice al Padre, trae acá a tu hijo. Verso 42, mire lo que dice, escuchemos lo que dice el verso 42 de Lucas 9. Dice, mientras se acercaba el muchacho, oiga, el demonio le derribó, le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo. Había delante de ellos una escena un tanto molesta, un tanto tal vez inimaginable. Dice la palabra que cuando Jesús le dice al Padre, trae acá a tu hijo, el demonio lo sacudió con violencia, lo derribó ante los mismos ojos de nuestro Señor Jesús y lo derribó. Y Jesús reprendió al mundo, al espíritu inmundo, dice la palabra. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Ponos un poquito la escena. Mire, hermana y hermano, es importante que nosotros entendamos que el demonio, las maldades, las huestes de perversidad, de maldad, se quieren exhibir, quieren mostrar poderes que no tienen, y los pocos que tienen es porque Dios se los ha otorgado, pero sin embargo quieren exhibir su poder, quieren exhibir su gloria, y por eso el demonio dice que lo derribó y lo botó a aquel muchacho para mostrar su poder. Quería, como diríamos en caló popular, apantallar a Jesús, quería impresionarlo. Sin embargo, ahí estaba el dueño de la vida, el dueño de las cosas, el soberano del universo, aquel que estaba instituyendo su reino en esta tierra. Así que, aunque, como dice la Biblia de lenguaje sencillo, el demonio lo atacó, lo tiró al suelo y lo hizo temblar muy fuerte. El enemigo intenta apantallarnos. Hermana y hermano, amigo que nos ve a través de Canal 27, el enemigo siempre quiere asustarnos. Como dice un dicho tan popular latino, a veces nos asustan con el petate del muerto. No hay muerto alguno, pero traen el petate y nos quieren asustar con eso. Y nos quieren decir, en este petate lo vi yo, aquí estaba muerto, pero no está. Y muchas veces nos quieren apantallar, nos quieren asustar, el enemigo nos quiere asustar, pero usted sabe en quién ha creído y en quién ha puesto su confianza y que usted es parte del reino de Dios y por lo tanto usted tiene que ver las grandezas y la maravilla de Dios en su propia vida. Aquel afligido padre creía en Jesús, así que de la misma manera nosotros nos damos cuenta a veces de nuestras condiciones, de nuestro pecado, de nuestra maldad, nos arrepentimos y venimos a Él y Él nos ha perdonado, nos hizo nacer de nuevo, nos hizo ser adoptados como hijos de Dios y gozarnos constantemente de este acceso a Él, nos ha dado su misma gloria para que mostremos por medio de nuestras diferencias la unidad. Mira, hermanos, somos tan diferentes los cristianos, pero estamos presenciando cada día la gloria de Dios. Estamos presenciando su poder. Los discípulos, toda aquella gente, aquella multitud que rodeaba a aquel padre y aquel padre afligido, pudieron presenciar la gloria y el poder de Dios. Y esa gloria Él nos la ha dado a nosotros, esa misma gloria para que nosotros mostremos en medio de nuestras diferencias la gloria de Dios. Si vamos al Evangelio de Juan,
En el capítulo 17, verso 21, Evangelio de Juan 17, 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria, oiga lo que dice el verso 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como también nosotros somos. Lo vemos claramente en esta palabra, la gloria que me diste, dice nuestro Señor Jesucristo, también yo se las he dado. Ahora, hermana y hermano, amigo que nos ve a través de Canal 27, ¿acaso no es importante que reflexionemos un poco lo importante que es ser parte del reino de Dios, que es ser parte de ese gobierno, de esa soberanía que el Espíritu Santo ejerce sobre nosotros? Y saber que somos parte de su gloria, presenciamos su gloria, somos parte de su gloria, estamos en el reino de Dios. Por eso Jesús dijo, para que como tú y yo, oh Padre, somos uno, que también ellos sean uno. Por eso les he dado mi gloria, les he dado mi grandeza, la gloria que tú me diste, yo se las he dado a ellos para que sean uno. Importante para que reflexionemos como pueblo cristiano evangélico en Guatemala y en todo país. Estamos viviendo esta unidad que Cristo quiere, estamos manifestando esta gloria de Dios en unidad. Estamos dando a conocer la gloria de Dios como un pueblo unido, como un pueblo que no tiene envidia el uno del otro, que no es egoísta con lo que tenemos, sino compartimos el pensamiento, compartimos nuestras ideas, compartimos nuestras estrategias, compartimos las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestra vida y los resultados y los frutos que tenemos y no los guardamos para nosotros. Qué importante es que reflexionemos en todo esto para que realmente nosotros vengamos a ser uno como Cristo lo quería. Importante saber que Él nos dio de su gloria, hizo habitar esa gloria entre nosotros. Por eso el pueblo cristiano debe ser un pueblo glorioso, debe ser un pueblo victorioso, porque tenemos la gloria de nuestro Señor con nosotros. Importante ver esta escena, ver a aquel padre angustiado que trae a su hijo, que Jesús viene y le dice, trae a tu hijo acá, y después de que el demonio se quiere exhibir ahí, Jesús dice que reprende al espíritu inmundo. En otras palabras, Jesús obra de la manera en que Él puede hacer para que todos aquellos que estaban cerca pudieran ver su gloria. Pero ser parte del reino de Dios también da como fruto el que gocemos de su poder. Mire qué maravilloso, no solo creemos en Él, tenemos esa fe, esa certeza, sino además tenemos su gloria, su gracia con nosotros, también tenemos su poder. Es una bendición maravillosa. En la segunda parte del verso 42 dice, y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Qué importante es que observemos también este acto que está pasando en esta historia. Sus apóstoles llegaron a ser parte del reino de Dios porque creyeron, además fueron partícipes de su gloria, pero además, como ahora ocurre, presenciaron su poder. Y luego de ese poder también les fue legado a ellos, porque no solo estaban viendo lo que Jesús estaba haciendo, cómo Jesús obró de manera maravillosa en aquel muchacho y reprendió al espíritu inmundo y lo sacó de él, sino también leemos que ese poder nos fue legado a nosotros. Dice allá en Marcos capítulo 16, versos 17 y 18, la palabra de Dios dice en este evangelio, según San Marcos, capítulo 16, versos 17 y 18, y estas cosas, dice la palabra, les pasarán o las tendrán o las poseerán los que creen en mí, porque en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Solo sobre los enfermos pondrán sus manos, dice la palabra, y sanarán. ¡Qué maravilloso! Estas cosas seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas,
Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La iglesia, el pueblo de Dios, usted y yo, hermana, tenemos que creer en ese poder que el Señor Jesús ha hecho habitar en nosotros desde el momento en que venimos a ser parte del reino de Dios y su justicia. Saber que por su misericordia este reino está establecido en nosotros y este reino se da a conocer también en poder. Pero el poder más grande que tenemos, es recibir la presencia del Espíritu Santo. Voy a repetir esto. El poder más grande que el pueblo de Dios, que usted y yo podemos obtener, es recibir el poder de su Espíritu Santo obrando en nosotros, porque ese poder del Espíritu Santo viene para purificar nuestra vida, para santificar nuestra vida, para llenarnos de su presencia gloriosa y ser bautizados en el Espíritu Santo para tener pureza de corazón. Esta fue la promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo y que se recoge en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, dice la palabra, pero recibiréis poder. Mire qué maravilloso. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué maravilloso. Es saber que lo más grande que puede ocurrir en el género humano, lo más grande que puede ocurrir en el seno de la iglesia, lo más grande que puede ocurrir en el cuerpo de Cristo es ser lleno del Espíritu Santo. Porque es en este momento maravilloso cuando el Espíritu Santo toma nuestra vida, cuando el Espíritu Santo nos llena, cuando el Espíritu Santo nos santifica, que usted y yo estamos plenamente capacitados para llevar adelante la obra que Él nos envió. Y me seréis testigos. No puede ser de otra manera. La iglesia no puede ser efectiva, no puede permear la sociedad. No podemos llegar a todos los rincones donde está la maldad, la suciedad, la perversidad y el pecado, si no va esa unción poderosa del Espíritu Santo que nos hace ser más que victoriosos. ¿Acaso no es maravilloso tener el poder de Dios? Y que este poder lo primero que hace es actuar en nuestra propia vida, purificarnos, limpiarnos de tal manera que podemos vivir en plena sintonía, en plena comunión con el Rey de Gloria y luego convertirnos en instrumentos para llevar ese poder a todos aquellos que lo necesitan y echar fuera toda obra de las tinieblas. Pero además, ser parte del reino de Dios no solo da como fruto el creer, presenciar su gloria, tener ese poder de Dios, sino sobre todo ser instrumentos de bendición. Ese fruto de formar parte del reino de Dios es ser canales de bendición, ser instrumentos de bendición. Por eso allá en Juan capítulo 14, verso 12 dice, de cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará y aún mayores hará porque yo voy al Padre. En la Biblia de lenguaje sencillo dice Juan 14:12, les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy al Padre o donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores que las que yo he hecho. Es una promesa de Dios. Es una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Es una promesa que le ha dado a todo el pueblo de Dios y a todo aquel que en Él confía. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará. Saber que usted y yo, amado amigo televidente, hermana y hermano, usted que ha creído en Cristo Jesús, usted que ha puesto su vida en las manos de Dios, se convierte en un canal de bendición para otros. Somos llamados a ser parte de un reino de Dios que nos hace instrumentos de justicia, que nos hace instrumentos de bendición, que nos hace ser esos canales que pueden llevar la gracia, el favor, la misericordia y la bondad de Dios a todo lugar. Mayores cosas que estas harán. Tenemos que creer que como pueblo de Dios,
usted y yo somos instrumentos útiles en las manos del Señor. Venimos a ser canales de bendición. Podemos tener muchas dudas, podemos tener muchas inquietudes, como sin duda las tuvieron aquellas gentes que estaban viendo el panorama, como este muchacho había sido liberado de estos demonios que lo tenían a su merced, que lo estaban destruyendo, y pudieron ver el gozo del rostro de aquel padre que pudo ver cómo su hijo era liberado de esta maldición. Pero aún hay muchos que dudamos. Por eso Jesús dice: oh generación incrédula. El Señor necesita que usted y yo creamos para que podamos presenciar su gloria, para que podamos ser parte y ejecutores del poder de Dios, para que nos convirtamos en instrumentos de bendición. Su interés está en que usted y yo, amada hermana, realmente podamos realizar el papel que el Señor quiere que juguemos, el rol que Él quiere que desempeñemos. Como pueblo de Dios, debemos saber, no con orgullo, no con soberbia, porque todo es por gracia, para que la gloria sea de Él y no de nosotros, pero debemos saber de qué somos poseedores, qué es de aquello que el Señor nos ha revestido, qué traje llevamos ahora bajo el reino de Dios y su justicia. Usted y yo debemos ser canales de bendición para otros, debemos ser ese instrumento útil que Dios use para llevar la paz, para llevar la tranquilidad, para llevar el consuelo, para llevar el sustento a aquellos que lo necesitan, porque todo está dentro del reino de Dios y su justicia. Él quiere que vivamos en este mundo quieta y reposadamente bajo su autoridad y su gobierno. Claro que eso es difícil, porque tenemos que luchar contra la tentación, contra demonios, contra el pecado, contra la maldad, contra huestes malignas que se levantan en cualquier circunstancia. Pero la gracia y el favor de Dios está sobre nosotros, y en todo momento somos más que vencedores, porque sabemos que esa gracia que opera en los hijos de desobediencia es una gracia, esa gracia que hoy, mejor dicho, lo voy a aclarar bien, no operan los hijos de desobediencia porque están bajo el gobierno de Satanás y de las tinieblas, pero esa gracia sigue estando para llegar a permear el corazón de todos y cada uno de aquellos que temen a Dios y se pueden arrepentir y le pueden buscar para venir a ser parte del reino de Dios y su justicia. Importante es que usted y yo meditemos en esto, y que usted y yo reflexionemos realmente en este tiempo que estamos viviendo, tiempos finales, tiempos que nos anuncian, sin error a equivocarnos, que el Señor pronto viene, que hay una segunda venida que está a las puertas de este mundo, que está a las puertas de esta creación. El Señor viene por su iglesia, y qué importante es que usted y yo, que ya somos parte de este reino de Dios, nos comportemos verdaderamente como hijas y hijos de Dios, lavados en la sangre del Cordero, y que podamos realmente exhibir una fe poderosa, una fe que cree en la palabra de Dios y vive conforme a la palabra de Dios, y estamos viendo la gloria de Dios en nuestra propia vida, y estamos exhibiendo el poder de Dios, derrotando toda obra de las tinieblas y del pecado, derrotando las obras de la maldad en nuestra propia vida, viviendo de una manera agradable delante del Rey que vive y permanece para siempre. Y sobre todo, lo último, que usted y yo podamos ser canales de bendición para nuestro prójimo, canales de bendición para nuestra propia familia, canales de bendición para nuestros amigos, canales de bendición para nuestros compañeros, canales de bendición para nuestros vecinos, canales de bendición para la comunidad en la cual vivimos. Esa es la clave de un pueblo de Dios victorioso, que realmente el reino de Dios se extienda y permee todos los lugares de esta tierra nuestra, que realmente Guatemala pueda descubrir que hay esperanza, que hay una salida en medio de todas las situaciones que vivimos, que hay una manera de ser más que victoriosos por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario
preciosa sangre que nos limpia de todo pecado, preciosa sangre que fue suficiente para expiar, para limpiar el corazón de todo aquel que es pecador y se arrepiente. Importante es que meditemos en este tiempo cómo estamos viviendo, cómo está nuestra vida, cómo estamos como pueblo de Dios, cómo estamos como cristianos, cuál es nuestra relación con Dios, cómo estamos llevando a cabo para que este reino de Dios se extienda y llegue a toda criatura. Reflexionemos en ello, reflexionemos en lo que es dejar que la soberanía, el gobierno y la autoridad de nuestro Señor y buen Dios se ejecute en nosotros. Como decíamos al principio, un ya pero todavía no, un ya estamos bajo el reino de Dios y su justicia espiritualmente hablando. Todavía no en toda su grandeza y materialmente como lo tiene que ver el mundo cuando la iglesia sea arrebatada y podamos ver al Rey de Gloria viniendo con poder a tomar a su iglesia. Pero entre tanto ese momento llega. Qué importante es que usted y yo, hermano, bendito amigo que nos ve a través de Canal 27, pueda pensar por unos minutos en su propia vida, pueda reflexionar. Miremos el drama otra vez, un hombre angustiado que busca a Jesús, que se queja que sus discípulos no pudieron. Y si le dice, si tú puedes hacer algo, dice el Evangelio de Marcos, haz algo por nosotros. Jesús le dice, al que cree todo le es posible. Y él dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Qué importante es cuando somos bien honestos y bien sinceros delante de Dios. Y cuando tenemos incertidumbres en nuestra vida, podemos decir con todo corazón, Jesús, en esta situación quiero creer en ti, quiero confiar en ti, pero si en el camino dudo, si en el camino, Señor, empiezo a titubear, si en el camino empiezo a tener incertidumbre, por favor, que tu mano poderosa esté sobre mí, para que seamos victoriosos. De verdad, la gracia, el favor, la presencia de ese Dios poderoso sea en nosotros y usted y yo podamos disfrutar de ser parte de este reino de Dios y su justicia que se establece sobre todos aquellos que han creído, sobre todos aquellos que participan de su gloria, sobre todos aquellos que ven la gracia y ejecutan el poder de Dios, pero sobre todo en aquellos que se dejan ser canales de bendición para aquellos que están cerca de nosotros. Su vida sea bendita, su vida sea guardada, su vida sea llena de la gracia, del favor y la bendición de Dios. Y que esta palabra permee su corazón, que esta palabra hable a nuestra vida y podamos decir, ¿estoy yo siendo parte del reino de Dios? ¿Me estoy dejando usar como un canal de bendición para mis semejantes? ¿Realmente mi vida está marcando pasos sobre esta existencia de tal manera que otros quieran imitar lo que yo hago? Quiera Dios que nuestra vida sea de influencia. Y usted, amigo y amiga, usted que no ha tomado esa decisión importante en su vida, que esta palabra pueda tocar su corazón y usted pueda decir, quiero ser parte del reino de Dios y su justicia. Quiero ser parte de ese pueblo fiel y victorioso. Quiero ser parte de ese pueblo que confiesa a Jesús y no se avergüenza de su palabra. Lo invitamos a ser parte del reino de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Muy sencillo, humillar nuestro corazón delante de Dios. Pedir perdón, arrepentirnos de nuestro pecado y saber que su gracia es suficiente para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad y darnos nueva vida y venir a ser parte del reino de Dios y su justicia, venir a ser parte del pueblo de Dios. Dios bendiga su vida, Dios lo fortalezca, Dios lo establezca, Dios lo llene de su gracia, de su favor y de su misericordia. Queremos tomar estos minutos para orar por su vida. Queremos tomar estos minutos para poner su vida, poner su familia y poner todo lo que usted es en las manos de Dios. Tan simple como eso. No tiene que hacer nada extraordinario. Simplemente dejarse llevar
en la corriente del río de Dios y dejar que esta gracia bendita y dejar que esta misericordia de Dios llegue a su vida y usted puede experimentar un cambio radical, un cambio total en su vida, simplemente porque usted cree en Dios, pone su confianza en Él, cree en su palabra, cree en su promesa y cree que Él puede perdonar sus pecados, limpiarlo de toda maldad y darle nueva vida y darle un corazón nuevo conforme a la gracia y al favor de Dios. Queremos poner realmente su vida en sus manos. Ahí donde está, frente a esta pantalla de televisión, ahí donde usted está viendo Canal 27, el canal que predica la verdad, ahí inclínese, ahí arrepiéntase, ahí dígale: Señor, creo en ti, creo en tu palabra, creo en tu misericordia, creo que tú me puedes perdonar, creo que tú me puedes limpiar de todo pecado, creo que mi vida puede cambiar radicalmente, creo que mi familia puede cambiar totalmente, creo, Señor, que puedo ser un nuevo corazón. Creo, Señor, que este corazón de piedra puede ser transformado por el poder, la gracia, el favor y la bondad tuya. Quiero orar con ustedes. Vamos a orar. Ahí donde está, incline su rostro. Señor Jesús, gracias te damos, porque sabemos que tú nos escuchas, porque sabemos que tu presencia está en medio de nosotros, porque sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo se mueve para redarguirnos, para amonestarnos, para enseñarnos y mostrarnos el pecado y la maldad en que vivimos. Pero maravilloso seas tú, Señor, que permea nuestro corazón, quebranta nuestro corazón para que nos arrepintamos, para que podamos pedir perdón, para que busquemos tu dirección, para que podamos reconocer nuestra maldad y nuestro pecado y podamos decir: Señor, no quiero más esta clase de vida, no quiero vivir como estoy viviendo, no quiero caminar los caminos que estoy caminando. Señor, ayúdame y perdóname. Señor, yo sé que tú me perdonas y que tú limpias mi pecado y que tú me das un nuevo corazón. En tu nombre doy gracias, Jesús. En tu nombre entrego mi vida y sé, Señor, que mi vida ha cambiado por tu gracia, por tu bondad y por tu misericordia. En tu nombre doy gracias, Jesús, y sé que ahora eres mi Señor, eres mi Salvador, eres el que levanta mi cabeza y el que me da una nueva vida y vengo a ser parte de tu reino y de tu justicia. Amén y amén. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.